Perdón, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes aquí con problemas técnicos? Pues es que hay mucha demanda, ¿verdad? De internet y de todo esto. Yo creo que algunas cosas se atoran. Salimos al aire hace rato y se congeló la imagen, entonces tuvimos que volver a entrar. Así es que voy a compartir nuevamente la transmisión de hoy, porque siempre la comparto con los que nos siguen. Hay un grupo ahí que nos sigue y seguramente nomás vieron un minuto de transmisión del conteo y después se congeló porque no tuvimos más opción, nos sacó del aire. Pero bueno, doctor Víctor Gómez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno. Gracias por la invitación. Doy los buenos días a la doctora Rocío Baños Lara, que nos hace el favor de estar con nosotros esta mañana. Desde hace una semana programamos esta entrevista en función de todo lo que está pasando en el entorno de las vacunas, del tema del COVID-19. La doctora pues tiene una especialidad en ciencias biomédicas, tiene maestrías, tiene cursos, tiene participaciones en muchos órdenes nacionales e internacionales. Y la vez pasada pues nos aventamos una charla muy bonita, muy sabrosa, y se antoja hacer otra. Doctora, buenos días, muchas gracias por aceptarnos. Gracias, buenos días, con mucho gusto. Gracias. A ver, hoy en la mañana la BBC de Londres, o qué periódico fue, o la RT, alguno de estos portales internacionales decía que en Brasil había muerto una de las personas que se sometieron voluntariamente a las vacunas, una vacuna que desarrolló la Universidad de Oxford con AstraZeneca. Hicieron un experimento en Brasil, un ensayo clínico, creo que se le llama esto, y se murió. Se desconocen las razones por las cuales murió, pero se murió, y entonces esto ha dado al traste a una serie de investigaciones y de datos que se estaban planeando en Brasil. Creo que cuando se ponen estas vacunas o cuando se hacen estos ensayos, algunas personas reciben la vacuna real y otras reciben placebo, y entonces ya por ahí algunos periódicos empezaron a señalar hace ratito que se trata de que a esta persona le pusieron un placebo, quizá tendría síntomas y entonces pues se murió. Pero todo esto en el entorno de lo que está pasando con el mundo de las vacunas. He puesto un fondo que se ve ahí a un enfermero, a un médico, poniéndole una vacuna al mundo. Es lo que todo mundo está esperando. Versiones de varios científicos también en el mundo que dicen que hay que acostumbrarse a esto, que hay que mantener la distancia social, es un hecho, pero que no basta con mantenerla. Un artículo que salió publicado también hoy dice que el tema de los aerosoles, esto hace que se mantengan, que cada vez hay más pruebas de que este virus permanece en el aire y que se puede transmitir más allá de 1 metro de distancia y tiempo después de que el infectado haya abandonado el espacio en donde estuvo, con lo cual pues se da el traste a muchas teorías, y también se demuestra que es súper necesario el uso de la mascarilla. Es otro de los temas que ha estado saliendo por ahí. El avance de las vacunas, los rusos anuncian cosas espectaculares. Moderna también ayer un par de días también anunció los avances, Pfizer anuncia los avances, y aquí en México nos roban las vacunas para la influenza y nos roban la medicina contra el cáncer. Y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Como que tenemos fincadas las esperanzas en que una vacuna nos salve. Y las vacunas a lo largo de la historia tienen secuelas, tienen consecuencias. Hace no muchos años, a las niñas que vacunaron contra el papiloma, algunas de ellas tuvieron secuelas serias y tuvieron que retirar esas vacunas, volver a experimentar y a sacar otras que ya no dejaron las secuelas. Me imagino que lo mismo habrá pasado históricamente con la vacuna contra la viruela, contra el sarampión, contra la polio. Las primeras quizá no fueron tan eficientes como lo que hoy estamos recibiendo.
Y ahorita estamos todos como que a la carrera a ver quién saca la primera vacuna exitosa y qué tal si no la probaron bien y qué tal si hay secuelas. Si no sabemos aún, doctora Baños Lara, las secuelas de quien ha sido pues vamos, que ha padecido, ya no solamente contagiado, sino padecido el COVID-19, no sabemos qué secuelas hay. Hay datos de que si el pulmón, que si el cerebro, que si quién sabe cuántas cosas. Si esto pasa, sufriendo la enfermedad, ¿qué será con la vacuna? ¿Qué has investigado? ¿Qué has sabido? ¿Qué se dice en el mundo de la ciencia, doctora? Bueno, todo lo que ha mencionado ha sido muy acertado, desde la narración de lo poco que se sabe. Lo que sabemos es el hecho de que murió una persona. En algunos medios se manifiesta que recibió él el placebo, como bien menciona, y en este caso particular de este ensayo clínico, el placebo fue otra vacuna que se sabe segura. Entonces, pues ahí ya tenemos un dato, ¿no? Que no fue, que no hay evidencia de que haya sido causado por esta vacuna, sino pudo haber muerto de causa natural, como le pasa a cualquier individuo. Todavía no hay mucha información, así es que no podemos adelantar conjeturas. En cuanto a lo que se ha avanzado en las vacunas, desafortunadamente todas nuestras esperanzas están en la creación de una vacuna que funcione, pero puede ser el caso que no la consigamos. Todavía no tenemos vacuna para HIV y otras vacunas han tardado mucho, mucho tiempo en desarrollarse. Sin embargo, pues el avance de la ciencia es interesante. Hay casi 140 candidatas a vacuna que están en alguna fase de desarrollo preclínico, es decir, a nivel celular, a nivel de animales, y un poco menos de vacunas. Al reporte del 15 de octubre eran 42 candidatas a vacunas que ya estaban en fase clínica de evaluación. La primera, la segunda o la tercera, que es la última y digamos de la que esperamos resultados más confiables. Y en este momento, en esa última fase clínica de evaluación, hay 10 candidatas vacunales. Mientras no tengan una autorización de algún organismo, como la COFEPRIS, como la FDA, como la EMA, pues no se les puede considerar todavía vacunas. Sin embargo, por practicidad decimos vacunas, pero en realidad son candidatas a vacunas. Y en este momento tenemos 10 que están mucho, mucho más adelantadas. Una de esas 10 es la de AstraZeneca. Entonces, estamos avanzando, digo, el gremio científico está avanzando en obtener resultados, en averiguar qué pasa con la vacuna, qué pasa con la misma enfermedad, pero pues todo eso lleva tiempo. Y nosotros llevamos, ¿cuánto tiempo? 9 meses con la enfermedad. El mundo está viviendo la enfermedad apenas por 9 meses. Así es que no podemos saber, cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo, porque todavía no pasa ese largo plazo. Estamos aprendiendo. ¿Qué es un largo plazo en medicina? Bueno, puede haber cosas que se manifiesten a lo mejor a los 3 años, a lo mejor a los 10 años, a lo mejor a los 5 años. Todo depende del patógeno, de la condición. No todas las condiciones son causadas por patógenos, pero por ejemplo no sabemos. Es un hecho que a los pacientes que tienen la infección, que desarrollan la enfermedad, pero que eran fumadores, les va mal. Eso es un hecho, que tienen consecuencias más graves. ¿Cómo sabemos si esta lesión que causa en el pulmón el virus, si esta lesión a nivel cardiovascular va a predisponer a estas personas a ser más sensibles a otras infecciones, por ejemplo, a otras condiciones, a agentes que se encuentran en el medio ambiente? En realidad no lo sabemos. No sabemos cuándo o en qué momento se va a presentar una secuela importante. No lo sabemos, no sabemos a 5 años, a 10 años. En realidad no lo sabemos. Y es muy triste tener que decir, pues no lo sabemos, pero no podemos inventar cosas tampoco para dar tranquilidad a la gente. Esa es la realidad. No sabemos, estamos conociendo del virus y estamos conociendo de la enfermedad.
y estamos preocupados y leyendo e investigando. Toda la gente que tiene las capacidades para hacer estas cosas, pues está mucha gente trabajando en equipo, pero bueno, pues estamos en el proceso de conocer todo esto. Cuando nos vacunamos el año pasado contra la influenza, algunos amigos en el estudio no quisieron, no me acuerdo quién, Víctor, dijo, no, yo no. No me acuerdo. No estaban mi mamá, por ejemplo, dijo no. Y Víctor y yo nos vacunamos y vacunamos a Aida Manso, creo que estuvo con nosotros. Natalia, no sé si se vacunó. A mí no me dio influenza, y mire que viajo y que soy súper fácil de contagios en el avión, no sé, me restrego los ojos, en fin. Siempre que me voy a Madrid, regreso, le hablo a mi doctor Víctor Gómez, por cierto, es mi doctor, y le digo, oye, ¿qué me tomo? No, mucha agua, y pues como el vino tiene agua, pues yo digo, con esto ya voy a salir adelante. Y lo primero que hago de regreso cuando me subo al avión es pedir un tequila doble. Dije, ¿esto me limpiará todas las cosas que hay aquí en el aire del avión? Pero regreso con los ojos irritados y todo eso. Pero ahora con las vacunas estas de la influenza me he salvado. Ahora la vacuna no la encuentro, la que compro normalmente en un laboratorio privado, están escasas. Pero hay mucha gente que le tiene pavor. Y hace unas semanas les puse una prueba por aquí a nuestros colaboradores de los días jueves, si se vacunarían y qué vacunas se pondrían. Para empezar, no tenemos ni idea de lo que significa la vacuna, solamente ustedes los especialistas saben. Y yo dije, yo me pondría la rusa. Y creo que todo el mundo me criticó. Digo, yo me pondría esa primero porque vi una foto de la enfermera que está poniendo la vacuna. Dije, no, pues por lo menos taco de ojos echa uno ahí. Y la otra, porque Rusia no está en el escenario de la globalización de las farmacéuticas, de los laboratorios. Y entonces quizá vayan a proponernos una solución más con base en la ciencia y no en la utilidad que dejará esto. Pero en este momento que empiezan a fracasar casas tan serias como AstraZeneca, o creo que Pfizer también tuvo un momento, Lilly, o ¿cómo se llama este otro laboratorio? También creo que le encontraron los efectos. O sea, no hay una confianza. Nadie puede decir, yo tengo mano y yo puedo salir adelante. Ustedes, los científicos, los que están metidos en esto, ¿se van a vacunar? ¿Tú te vacunarías, doctora? ¿Irías a vacunarte? ¿Serías conejillo de indias en esto? Sí, sería conejillo de indias. O sea, si hubiera la necesidad de aplicar una vacuna, de probar una vacuna, posiblemente diría, si me admiten, diría que sí. Yo en particular tengo condiciones de alergia, tengo principios de asma, entonces probablemente yo no sería de las primeras personas que aceptarían reclutar, porque los primeros ensayos se hacen en personas sanas. Pero si dijeran, bueno, en este momento vamos a reclutar personas que tienen ciertas condiciones de riesgo, pues sí acudiría a voluntariamente aplicarme la vacuna. Claro, tendría yo que haber revisado muy bien los resultados que se han reportado, ¿no? Y ahí está la clave. Yo creo que todavía no podríamos decir que las farmacéuticas han tenido algún fracaso. Se han presentado eventos que de eso se trata la prueba clínica, ¿no? De ver qué pasa en la población. Pero hay un detalle aquí. Generalmente las pruebas clínicas de fase 3 se hacen con un grupo de individuos mucho más grande, hasta 3,000 personas, y se hacen por un periodo muy largo de tiempo. Insisto, estamos en octubre, en el mes número 10 y la pandemia empezó en China en diciembre, o sea, 11 meses que han transcurrido en el mundo de la enfermedad. Y a lo mejor 3, 4 meses que se ha aplicado la vacuna en ensayos clínicos, no es tiempo suficiente todavía para saber que la eficacia, o sea, que es segura que no va a causar toxicidad. Eso quizá podemos decir que ya lo sabemos de la mayoría de las candidatas vacunales que están en evaluación. Pero la eficacia
todavía no la conocemos, no ha habido tiempo de evaluarla. Entonces, yo me vacunaría, sí, acudiría a una prueba clínica, sí, después de haber revisado profundamente la literatura, desde luego lo que haya disponible, pero desafortunadamente no toda la gente tiene la capacidad de buscar dónde está la información, de ver cómo evaluar si la prueba está bien hecha, si no está bien hecha, si los resultados están bien interpretados. Todo eso no es tan accesible a todos, ¿no? Entonces, una de las labores que he tenido recientemente es precisamente tratar de buscar esta información y ponerla en términos sencillos para que la gente que me lea pues tenga esta capacidad o tenga esta información por lo menos a la mano, ¿no? Entonces, lo primero que creo que tenemos que hacer es informarnos de quien puede interpretarnos todos estos hallazgos, y no caer en el pánico. Las vacunas hacen bien, por supuesto. Tenemos, si comparamos cuántos hijos tenían a lo mejor nuestras bisabuelas o mucho antes, muchísimo antes, cuántos niños nacían y cuántos no llegaban a la edad adulta porque se enfrentaban a enfermedades infecciosas. Y hoy en día, bueno, pues el niño que nace, niño que se vacuna, pues seguramente va a tener una infancia feliz. Por ahí leí el otro día una frase que decía, vaccines cause adulthood, es decir, las vacunas causan adultez. Y es cierto, si nosotros vacunamos a los niños es muy probable que vayan a llegar a adultos saludables. Por lo menos se van a prevenir de enfermedades infecciosas. Entonces, es una situación, además de todo, pues desesperante, porque ya estamos muy cansados todos, ¿no? De esta situación, ya queremos salir, ya queremos ver a nuestros amigos, ya queremos hacer la vida que teníamos antes, pero desafortunadamente no la vamos a poder hacer, por lo menos en el siguiente año, ¿no? La otra esperanza es un medicamento que vaya dirigido exclusivamente a limitar la replicación del virus. Tampoco lo tenemos, tampoco sabemos de algo que cause daño al virus sin causar al individuo. Solamente tenemos de cierto que la dexametasona ayuda a disminuir el proceso inflamatorio en algunos pacientes, pero eso no resuelve el problema raíz, que es la enfermedad viral. Entonces, pues es una situación compleja de la que podemos decir solamente de cierto que hay que esperar que las pruebas clínicas terminen su curso, que se evalúe la evidencia científica robusta que pueda haber, la más robusta, y que se puedan tomar decisiones en función del hecho científico y confiar en que las personas que están en los comités de evaluación de vacunas a nivel nacional, a nivel internacional, hagan bien su trabajo de evaluar que en realidad vamos a tener una vacuna que se asegura que sea eficaz, y de las consecuencias a largo plazo, pues desafortunadamente no las vamos a poder saber ahora, hasta que pase el largo plazo, 5 años, quizás 10 años. Pensaba en las personas que por religión no se vacunan. Las campañas en contra de la vacunación en algunas poblaciones donde los pueblos originarios no aceptan porque dicen que van a esterilizar a las mujeres, a los niños, ¿no? Hay estas versiones. Pensaba en los testigos de Jehová, por ejemplo, que tienen algunas pues prohibiciones, ¿no? En el tema de uso de sangre, de las vacunas, etcétera, todo esto. Ahí son grupos ultra vulnerables. Víctor Gómez, comentario. Sí, fíjate que este es un tema sumamente complejo, lo de las vacunas. Yo creo que su desarrollo tiene que ir entre 10 y 15 años para poder desarrollar vacunas. 10 o 15 años ya nos morimos. Obviamente, por eso es que todo esto que estamos viendo tan apresurado está dando resultados y van saliendo y se van mostrando. Has hablado acerca de los laboratorios de investigación como AstraZeneca, que incluso uno de los pacientes o 2 pacientes dieron mielitis transversa. Es una enfermedad donde se va desmielizando el sistema nervioso. La neurona tiene como una miel, vamos a ponerle así, la cual se va perdiendo y eso te va a afectar en tus movimientos.
Entonces es una alteración, pero no es la vacuna en sí, sino hay enfermedades que te van dando esta mielitis transversa. Entonces ahí hay que identificar qué pacientes, como dice la doctora Baños, qué pacientes se les va a colocar o a quién no para hacer esa clasificación. Y el tiempo nos va a decir cuál es el paciente al que debemos de aplicar esa vacuna, pero después de pasado todos los estudios, hoy estamos en la fase 3, entonces no hay un reporte. Yo creo que el apresurar no vamos a ganar nada. Se están dando noticias y va a tardar muchísimos años en que sepamos cuál es la vacuna ideal. Y la vacuna ideal sería aquella que nos da una inmunidad permanente. No solamente que genere anticuerpos, sino que esté permanente ya. Recordamos nosotros que hay vacunas que dicen hay que ponerle el refuerzo. Y efectivamente, Pfizer está desarrollando esta vacuna que se tiene que colocar en diferencia entre una y otra de 3 semanas. Entonces ahí viene el refuerzo. Entonces estamos apenas conociendo y se están desarrollando estas candidatas a vacunas, pero falta mucho tiempo. Nosotros, si recordamos, el virus de VIH tardó mucho en reconocerse qué era el causante de esa enfermedad. Hoy, a través de todo el desarrollo tecnológico, a los 2 meses máximo sabíamos ya qué tipo de virus era, lo del coronavirus. Y posteriormente se afinó más todo el proceso de investigación y sabíamos que era ya el COVID-19. Efectivamente, la tecnología está presionando y van a marchas forzadas para poder ver y desarrollar la vacuna ideal y principalmente una vacuna que pueda atacar la proteína M del virus para poderlo atacar. Sabemos que en la reproducción de los virus nos va a generar más complicación. Nosotros tenemos anticuerpos que nos van defendiendo de esas enfermedades, pero que esos ejércitos que se forman dentro de nuestro cuerpo a veces son vencidos. Y empleamos expresiones como que le dio la enfermedad, pero muy benigna o muy complicada, fue de acuerdo a su defensa de los anticuerpos. Entonces, todo esto se tiene que desarrollar y efectivamente las primeras vacunas en el pasado no dieron los resultados como hoy en día. Entonces, se necesita todavía mucho tiempo para poder desarrollar esa vacuna ideal. Por otro lado, leía yo un artículo que yo creo que la OMS no ha sabido interpretar todos los acontecimientos a nivel mundial de esta enfermedad. Dicen que no debíamos de hablar de una pandemia, sino de una sindemia. Sí, una sí, pandemia, sí. Porque nos encerramos y dices, oye, encerraste a todo mundo, vino un debacle económico, de salud y todo. Pero cuando vemos como en la guerra, cuántas bajas hemos tenido, y dices, pues no son tantas, de acuerdo a la población. Sé que una vida es sumamente importante, pero dentro de la investigación uno tiene que ser claro en los resultados y decir, ¿cuántos resultados efectivos se dieron contra lo adverso? Lo adverso es mínimo. Bueno, sigamos otorgando el medicamento, la investigación sigue corriendo y no son tantas las bajas. Entonces, cuando vemos resultados, decimos, bueno, no vamos tan mal. Esto de las enfermedades que se han presentado y la muerte del brasileño, pues puede ser casual, pero son unas cuantas que hemos sabido de los reportes de los laboratorios investigadores, pero que es mínimo. Si nosotros nos diéramos cuenta cuántas reacciones secundarias tiene un medicamento, no tomaríamos medicinas, Nos iríamos así con el agua, ¿verdad? Solamente con un calmante para quitar el dolor y haríamos a un lado los medicamentos y entre menos usáramos mejor. Yo creo que este pensamiento que tienes de la venta de los medicamentos sí es efectivamente a través de vendamos más medicina para que ganemos más dinero, pero yo creo que se necesita más orientación de los gobiernos hacia la población de cómo cuidarse, cómo evitar enfermedades y la actual que estamos padeciendo. Yo creo que cuando hablamos de la sindemia decimos, bueno,
ataca más y mata más a los pacientes que sufren de obesidad, hipertensión, del síndrome metabólico, pero que debemos atacar esos factores, porque los jóvenes resisten más el embate de estos virus. Entonces, yo creo que hay que atacar, como dice la doctora Baños, y a través de medicamentos para evitar la replicación del virus hasta que llegue esa vacuna ideal. Es mi comentario. Yo conozco al menos 3 casos de personas que resultaron afectadas y están bien, o sea, los dieron de alta, se aislaron, cumplieron con todo el protocolo que el médico les dijo y están bien, ya hacen su vida cotidiana, dicen que desarrollaron anticuerpos, es lo que les dijeron. Dicen que ya no contagian, que es una de las cosas que nos preocupaban a todos los que los conocemos, si es seguro acercarse a ellos, si es seguro hablar con ellos, porque pues, es un asunto delicado, uno nunca sabe, ¿no? Si le quedó ahí algo, independientemente de la sana distancia. ¿Será así el resto de nuestras vidas? ¿Será así el resto de la relación de la humanidad? Sí, yo creo que sí. En relación a los anticuerpos que genera el virus del COVID-19, efectivamente tenemos nuestro periodo de ventana de unas 2 semanas, pero a la vez están generando los anticuerpos IgM y después vienen los IgG. Pero no sabemos cuánto dure estos anticuerpos. Dicen que son 3 meses y que posteriormente sus pacientes pueden volver a reinfectarse o conocemos una enfermedad que se llama herpes zóster. Pareciera como que reviviera este virus. Hay comentarios diversos. Y cuando tú has padecido de la varicela, al tiempo y a los años, tú padeces o puedes padecer herpes zóster. Como que se queda dormido el virus de la varicela y despierta posteriormente por cualquier factor, cualquier situación, como que reviviera. Entonces está dentro de estos comentarios el decir, se reinfectó el paciente que ya había estado previamente infectado o se revivió y se reactivó este virus y vuelve otra vez a tenerlo. Entonces, es muy joven la enfermedad todavía. Como dice la doctora Baños, se necesita más años para conocer la evolución de esta enfermedad y tener ya algo más cierto. O sea, estamos viviendo de la ilusión, de una esperanza, sí, de que esto puede mejorar y estamos a la expectativa de si la vacuna saldrá en noviembre y si en primavera nos la podremos poner y si después de eso vamos a poder realizar nuestra vida como antes de ir a los bares, ir a las fiestas, ir al cine, etcétera, etcétera. Esto es una ilusión. No hay bases sólidas para pensar que vaya a ser así, Rocío. Yo pienso que la vida no va a volver a ser la misma que antes del coronavirus. Mientras no haya algo que nos ayude a combatir el virus, a prevenirlo con vacunas o a combatirlo directamente, no podemos pensar que nuestra vida va a volver a ser igual que antes. Tenemos una solución o una prevención en nuestras manos que por simple la ignoramos y además porque ya estamos aburridos de escucharla durante tanto tiempo. Pero de verdad, si somos conscientes y pensamos que todos somos portadores del virus y nos protegemos con cubrebocas, nos protegemos con lentes y no tocamos a la gente, obviamente hay gente que tenemos que tocar, nuestros hijos, nuestro marido, nuestra pareja, pues sí, ahí no hay para dónde hacerse, hay que tener esa interacción física. Pero con la gente que no es estrictamente necesario tener cercanía, no la tengamos. Por lo menos en este tiempo, restringámonos de tener ese contacto y de esa manera vamos a evitar contagiarnos nosotros y además llevar el virus a las personas que sean más susceptibles en casa. Mi preocupación siempre son las personas mayores porque si vivo con mi abuelita o con mi papá, que es una persona más grande, y yo tengo 20 años, pues a lo mejor a mí no me da la infección, puede ser que ni siquiera desarrolle síntomas, pero yo estoy portando el virus. Entonces yo se lo llevo a una persona que es susceptible de que le vaya peor.
Entonces, ese es el problema y el problema de quizás el problema tan grande en el que estamos es la transmisión de las personas que no desarrollan síntomas, que puede llegar a ser, pues, a lo mejor 20 de cada 100 personas que no desarrollan síntomas y a lo mejor tienen un dolor de cabeza, a lo mejor tienen un ardorcito de garganta un par de días, después están bien, pero pueden estar diseminando el virus a lo mejor por 10 días, a lo mejor por más tiempo, no lo sabemos. Entonces, como no sabemos quién tiene el virus y quién no, pues mejor pensar que todos lo tenemos y cuidémonos de esa manera. Ahora hay una cosa muy importante que mencionaban, que incluso las personas que se recuperan, podemos pensar que a lo mejor un mes después de que han desaparecido los síntomas, ya no tienen la capacidad contagiante. Pero eso no quiere decir que si se enfrentan al virus no se van a volver a infectar. De hecho, hay 2 casos documentados en los que se sabe que la persona se infectó, desarrolló síntomas, es decir, desarrolló la enfermedad, y después volvieron a hacer una prueba y resultó que tenían otra vez la infección con un virus ligeramente diferente, un poquitito diferente, ¿no? Para ponerlo en términos muy sencillos, pero finalmente es el coronavirus, el SARS-CoV-2. Entonces, estas personas que tienen la reinfección ya no van a desarrollar la enfermedad, pero sí pudieran transmitirla. Entonces, la gente que ya se recuperó puede ser que también esté muy confiada diciendo, ay, a mí ya no me va a dar, yo ya estoy bien, ya no tengo preocupación. Bueno, tú no, porque ya no vas a desarrollar la enfermedad, pero tú sí puedes contagiar el virus a otras personas. Entonces, eso hay que ser también conscientes. Tenemos que cuidarnos todos, nos haya dado la enfermedad o no nos haya dado, con síntomas o sin síntomas, tenemos que cuidar de la salud de la población. Ya no nada más es mi salud, es la salud de las personas con quien vivo o con quien convivo, porque pues tenemos que salir a trabajar de todas maneras y tengo que cuidar la salud de las personas que están en el escritorio de enfrente de mí o de las personas que están trabajando al lado mío. Es un problema de salud pública que no vamos a poder resolver individualmente. Tenemos que pensar que somos parte de una sociedad y que aunque ahora estemos separados físicamente, de todas maneras en algún momento tenemos que volver a convivir y tenemos que acostumbrarnos a todas estas cosas. Lavarnos las manos es fundamental, lavarnos las manos es algo que siempre debimos haber tenido y que es la única manera que tenemos ahora para tratar de evitar llevarme el virus a las zonas de entrada de mi organismo, que son ojos, nariz y boca. Podría ser que algunos de nosotros hayamos tenido ya el coronavirus sin los síntomas, que no nos dimos cuenta. Sí, es posible. Es posible, les decía hace ratito, puede ser que un día sentiste un dolorcito de garganta, estuviste a lo mejor con un malestar generalizado y te pasó. Nos ha pasado seguramente con otras enfermedades, influenza a lo mejor, alguna gripita. Las gripes normales, los resfriados normales son causados por otros coronavirus, no otros coronavirus. Y eso pasa, ¿no? Tienes un día un dolor de garganta, estás un poquito mocoso y en 2 días estás bien. Pero en esos 2 días ya contagiaste al de junto y se da mucho en los lugares de convivencia muy cerrados que alguien tiene la enfermedad y de pronto pues el de junto ya la tiene, el de junto ya tiene gripe, ¿no? Lo mismo pasa con esto, lo que pasa es que no nos damos cuenta quién tiene el virus porque algunos manifiestan síntomas muy claros, algunos muy leves, algunos ni se enteran. Tiempo después se hacen una prueba de anticuerpos de las que son más confiables y encuentran el anticuerpos contra el virus. Dicen, pero pues yo no me sentí mal nunca. Pues no, pero en ese periodo de tiempo que tuviste el virus, seguramente lo estuviste repartiendo sin darte cuenta a la gente que convive contigo. Qué fuerte, caray. Esta idea de que en noviembre tendremos la vacuna, debemos desecharla como un elemento de esperanza, ¿verdad? Definitivamente sí. Yo les voy a decir cuándo terminan las fases clínicas de los 10 candidatos que están más avanzados. Una de ellas, por ejemplo, termina en diciembre del 2022. La más cercana termina en abril del 2021, que es la de Sinovac.
pero fluctúan. La finalización de los ensayos clínicos fase 3 fluctúan entre abril del 2021 hasta diciembre del 2022. ¿Qué puede pasar? Que con resultados preliminares, a lo mejor al medio año de aplicación de la prueba clínica, de que se corre la prueba clínica, a lo mejor a los 3 meses, con resultados preliminares, puedan tenerse elementos suficientes para juzgar que la vacuna es segura y es eficaz, y se pueda tomar una decisión de aplicación emergente o aprobación emergente. Pero formalmente estos estudios de fase clínica 3 pues tienen tiempos mucho más largos. Víctor. Oye, o utilicemos los anticuerpos monoclonales, ¿no? Como el señor presidente de Estados Unidos. ¿Qué es eso? Me quitaste la pregunta de la boca. ¿Por qué Trump entró al hospital y a los 3 días o los 2 días salió y dijo, ya vencí al COVID? ¿Qué onda con esto? Bueno, en realidad, hasta donde yo me quedé, todavía no había resultado negativo en la PCR. Es decir, tú puedes dejar de tener síntomas, pero por un periodo de tiempo puedes seguir saliendo positivo en la PCR. Esto quiere decir que todavía hay virus replicante y mucho tiempo después, a lo mejor hasta 130 días de la enfermedad, se puede seguir recuperando genoma del virus. No quiere decir que sea infeccioso, pero hay algunos estudios que indican que hay correlación entre la infectividad y la cantidad de virus que se detecta, de RNA viral que se detecta. Pero independientemente de que no haya él todavía presumido su prueba clínica, su prueba de PCR negativa, que no lo ha hecho, a él se le administró un cóctel de anticuerpos monoclonales. Es decir, son anticuerpos como los que nosotros producimos, pero dirigidos no contra toda la estructura del virus, no contra la proteína completa del virus, sino contra una región muy específica de una proteína del virus, por ejemplo, que es crucial. Digamos que esta es la spike, ¿se acuerdan que esta es la estructura del virus? Y esta tiene unas proyecciones, que por eso se llama coronavirus, porque parece una coronita el virus. Esas proteínas se llaman espículas o spikes, y los anticuerpos monoclonales pueden ir dirigidos contra una partecita en especial, una partecita, pero de suerte que esa partecita es la buena para hacer el contacto con el receptor en la célula. Y entonces, si eso se bloquea, ya la hicimos, porque ya nos permitió la entrada del virus a la célula. Entonces, los anticuerpos monoclonales son anticuerpos que están dirigidos contra regiones muy pequeñitas, pero son cruciales para evitar algún proceso biológico. Entonces, esto de los anticuerpos monoclonales es un proceso, es un tratamiento, digamos, que está todavía en fase de evaluación. Todavía no hay cosas concluyentes, pero como en todos los casos, pues si ya tienes al individuo enfermo y si hay algo que pudiera hacerle bien, pues dáselo a ver si le hace bien y ya después vemos si resultó bueno o no resultó bueno, como todos los tratamientos con los antivirales que se han recetado, ¿no? La ivermectina, la hidroxicloroquina, cuando nosotros vamos a ver los resultados de los ensayos donde se ha probado esto a un número muy grande de individuos con todas las condiciones para comparar si tuvo efecto o no, nos damos cuenta que no han sido efectivos. Todavía está en fase de evaluación el tratamiento con anticuerpos monoclonales, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, pues el presidente, pues siendo presidente, tiene la facilidad de acceso a otras cosas, a ensayos clínicos que otras personas no tienen, y bueno, se le dieron los anticuerpos. No sabemos si fue por los anticuerpos o no sabemos por qué no le fue tan mal. Bueno, según yo sí le fue un poquito mal porque recibió incluso oxígeno. En fin, tuvo él la facilidad de acceso a estos anticuerpos, se le administraron y bueno, pues ya está ahí afuera haciendo sus rallies. Uh-huh. Oye, pero no son baratos, ¿eh? Van desde los 12,000 hasta los 130,000
pesos y que eso es muy caro, o sea, no es para todos. Y como dice la doctora Baños, está en proceso de investigación. Pero Melania no dice lo mismo. Melania sí se la está viendo un poquito más peligroso el asunto con ella. Por eso ¿Quién sabe? Parece ser que hay problemas de pareja y entonces aprovecharon el tema del COVID para provocar una separación. Ah, sí. Sí. Bueno, es que yo leo el Hola. Ustedes leen las revistas científicas, pero... Ay, no lo dice. Lo que yo sí sé es que ella incluso empezó con los síntomas. Ella empezó a sentirse mal y él ignoró, digamos, ignoró separarse físicamente de ella, siguió conviviendo cercanamente. Y bueno, pues obviamente te vas a contagiar. Si estás viviendo con una persona, si estás conviviendo de cerquita con alguien que tiene... Tienes que contagiarte. Te vas a contagiar. Ahora, muchas personas dicen, ustedes, denme un consejo, que en este momento no hay que ir al hospital, que no hay que ir a los centros de vacunación porque no sabes qué gente hay ahí y ahí te puedes contagiar. Vas a vacunarte contra la influenza y te vas a contagiar del COVID. Que en este momento eso de las reuniones de familia, programación de fiestas para Todos Santos, ir al Panteón, la Virgen de Guadalupe, posadas, cena de Navidad, descartados en términos generales. ¿Cómo vamos a resolver el tema de que la gente no ha desarrollado la conciencia de lo que esto significa? Si el presidente López Obrador sale sin mascarilla en las conferencias, aunque ya reveló que los martes se hace la prueba, cada martes se hace la prueba, no sé cuánto cueste una prueba, pero creo que no todos podríamos hacer una prueba todos los martes, ¿no? En términos generales. Si Trump sale y dice que venció al COVID, pero al mismo tiempo Mario Delgado, Arturo Herrera, el de la Profeco, la secretaria de Morena, Yet Kolpolevsky, no sé quiénes más, salieron con el positivo durante los últimos días, igual que el secretario de Marina. O sea, todos los días va a ir creciendo esto. En todas partes ya se habla en España, yo tengo muchos conocidos en Madrid y hablo con ellos periódicamente y están alarmados nuevamente porque en Madrid se estableció la alarma para prohibir el tránsito en determinadas zonas, alrededor de 5 kilómetros, para no producir más contagios. En Navarra hay un cierre de alguna manera de las fronteras. En París hay toque de queda. Y así en muchas ciudades en Alemania están alarmados. Ya empezó de nuevo la especulación de la compra del papel higiénico, como sucedió hace 7 meses, 8 meses. Se habla del rebrote. Y en México todavía no acabamos de salir de la primera etapa y ya se especula con el rebrote. O sea, ¿está bien manejado el tema o estamos mal? Yo creo que hay mensajes encontrados y eso desafortunadamente tiene un impacto negativo en el común de la población. Las autoridades de salud advierten claramente, creo que fue antier que dijo el doctor Hugo López-Gatell, hay signos tempranos de un rebrote. No quiere decir que ya estamos en el rebrote, pero como se ve, pudiera haber rebrote si no nos cuidamos. Y después alguien más dice, no, estamos bien. Entonces, el presidente dijo que no, y de ahí vino todo el asunto de la especulación y de la contradicción. El secretario de Salubridad dijo que había síntomas o signos, como dices tú, y el presidente dice que no. Y entonces ahí empezamos a hacernos bolas y decimos, bueno, ¿estamos o no estamos en el rebrote o ya lo superamos? Todavía no estamos en el franco rebrote. Pareciera que hay aumento en algunos de los indicadores que hacen, por ejemplo, que se construya la semaforización. Se pueden incrementar el número de casos y el número de ocupación hospitalaria, de individuos en ocupación hospitalaria. Sin embargo, creo que todavía tenemos las herramientas para evitar caer en una
en una condición de repunte. Mencionaban hace rato, si hay que ir a un centro de vacunación, pues yo mejor no voy porque quién sabe con qué gente me voy a encontrar, o a un hospital no voy mejor porque quién sabe con quién me voy a encontrar ahí. Tenemos las herramientas, usar cubrebocas, usar lentes y no tocar a nadie. Si tengo que ir a cuidar de mi salud, sí, voy protegida. Es nuestra armadura. Hoy en día nuestra armadura, esto es una guerra. A ver, ahí hay una gráfica que fue publicada ayer en la noche, donde dicen que la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Querétaro y Durango son las entidades que concentran el mayor número de contagios en el país. La grafiquita arranca en cero, ¿no? Como todas las gráficas que van en ascenso. Hay una parte en donde se sube terriblemente en las 41 semanas, en la semana 1 está muy abajo, y en la 41. Las semanas, me voy a poner los lentes porque ya no veo estos numeritos tan pequeños, pero en la semana 27, 28, 29, 30 son las más altas, el pico más alto de la gráfica. Y luego comienza a bajar hasta la 33 y vuelve a repuntar en la semana 35 y se mantiene y ahora otra vez comienza para arriba. Llegamos al 50% y hoy estamos en el 43, 44 por ahí. Esto es normal porque hay países que tienen la gráfica que sube, se mantiene y baja. Esto es lo que le llaman aplanar la curva, porque yo lo único plano que veo es lo de las primeras 9 semanas. Todo lo demás lo veo totalmente a la alza, baja, sube, baja, sube. ¿Cómo se percibe científicamente esta gráfica? Bueno, el aplanamiento de la curva es es algo que se busca cuando se implantan o se implementan las medidas de mitigación, se llaman medidas de mitigación comunitaria. ¿Y por qué se dice esto? Porque si no se hiciera nada, si se dejara que el virus siguiera su curso de infección en la población, observaríamos un pico muy alto, un pico, digamos, a cierta altura, un pico máximo de casos. Eso sería si no tuviéramos una medida de contención. Cuando se aplican las medidas de mitigación comunitaria, en lugar de que observemos el pico grande, que de por sí lo vamos a observar en algún momento, no lo vamos a observar tan alto, lo vamos a observar más chaparrito. A eso se le llama, y entonces en lugar de que se vea así como un pico, se va a ver como una montañita más chaparrita. A eso es a lo que se le llama aplanar la curva. Digamos que esa fue una de nuestras primeras preocupaciones hace algún tiempo. Ahorita ya tenemos otra preocupación que es el repunte. Es decir, el pico mayor de casos, esperemos, ya lo tuvimos, posiblemente tengamos un piquito más adelante. En algunos países, por ejemplo, en Europa, en Francia, este repunte resultó en un mayor número de casos que los casos originalmente reportados al principio de la epidemia en cada país. Cada país va a tener un comportamiento diferente. En algunos casos se puede observar que hay un primer repunte y baja, y luego el segundo repunte es más chiquito, más pequeño el pico que el primero. En algunos va a ser más grande, en algunos no va a haber repunte. Nosotros en México estamos a la expectativa. Los datos se están construyendo conforme pasan los días. Lo que vemos ahorita es incluso si vemos estado por estado, vamos a ver diferentes comportamientos de las curvas epidémicas. Entonces, en términos generales, pensando en México como nación, sí hay signos de que pudiera observarse un ligero incremento. Es muy lento, ojalá que estemos a tiempo de contenerlo, pero de nuevo, vamos a ver, ¿no? No podemos hablar cómo es el comportamiento de la curva, de una curva que todavía estamos construyendo. Jesús Manuel, yo creo que preguntaste si había sido bien manejada esta pandemia y todo este proceso.
El tiempo está dando la razón. Yo creo que no fue bien manejada. Y cuando hacíamos los primeros programas acerca de esta enfermedad, ¿Podrías precisar cuáles fueron las fallas o qué es lo que te parece que no fue bien manejado, Víctor? sí. En principio, los comentarios eran al principio de que la política debía hacerse a un lado y que la autoridad sanitaria dictara, sin ninguna presión política, cómo estaban siendo los resultados y cómo estaba siendo atacado esta enfermedad. El mundo estaba que se caía y nosotros manteníamos sin pruebas, sin restricciones, nuestros aeropuertos abiertos, no había nada de contención. Entonces yo creo que fue mal manejada. Al caso mexicano. Y a México. Sí. Y decíamos que debía de hacerse a un lado la política y la autoridad sanitaria hacerse responsable. Pero no, o sea, yo al tiempo veo esa contradicción entre las mismas autoridades. Unos dicen, parecería que no se platican, incluso hacíamos comentarios que existe el WhatsApp, que hicieran su grupo para ver qué vas a decir tú y yo qué voy a decir, si no teníamos tiempo de hacer una reunión previa. Yo creo que fue mal manejada el hecho de decir, no hay pruebas para los mexicanos o hay muy pocas pruebas. Y si el señor presidente dice que todos los martes se hace su prueba para ver si tiene la enfermedad o no, me parece como muy irresponsable. El decir no usamos cubrebocas es también irresponsable. Y posteriormente vimos, o sea, que ya... ¿Qué sería lo que debía hacerse para que pudieras decir está bien manejado? Sí, hay responsabilidad de los actores. Mira, el de educación pública, Esteban Moctezuma, me gustó mucho porque él siempre se ha puesto el cubrebocas. Todo el tiempo sale con el cubrebocas. Fue al Senado con el cubrebocas. A las conferencias de prensa del presidente va con el cubrebocas y no se lo quita. Sí, y le pidieron que se quitara el cubrebocas. Y él dijo no, porque yo soy el secretario de Educación Pública y los niños me ven, y me pareció congruente. Fíjate, qué buen ejemplo acabas de poner. Qué buen ejemplo, ¿eh? Sí, entonces me parece correcto el decir, aun cuando las autoridades digan lo contrario y que mi jefe no se ponga nada, yo sí. Y es actuar responsablemente, así como muchos ciudadanos han actuado. Al principio del confinamiento y del distanciamiento social, las universidades 15 días antes precisaron de que ya los alumnos no iban. Posteriormente el gobierno dice, está bien, vamos a cerrar. O sea, han actuado tardíamente. Y por eso es que insisto que la política tiene que hacerse a un lado y estamos todavía a tiempo. Cuando escuchábamos al principio a López-Gatell hablar de centinela, que era el parámetro para poder decir 8.2 y súmenle y réstenle de acuerdo a la población que se está infectando, y como no nos convino, bueno, pues ya vamos al semáforo, ¿no? O sea, y cambiaron y subieron y bajaron las cantidades de acuerdo a lo político. ¿No? Yo creo que esa es la irresponsabilidad. Cuando la gente se quejaba de que no había actas de defunción, exacto, ahí hubo alarma. Dicen, ¿cómo tantos muertos van? Y te das cuenta, entonces el INEGI decía una cosa y ellos decían la otra. Entonces me parece como que falta de ética, de responsabilidad en cuanto al tratamiento de esta pandemia. Por otro lado, veo que realmente sí necesitamos que se nos diga la verdad. En tu comentario anterior tú decías, oye, entonces la esperanza de que en unos meses tengamos la vacuna, pues no es real y vivimos como esa esperanza. Yo creo que si nos dijeran, ¿verdad? Con toda responsabilidad, tenemos que actuar, y lo ha dicho la doctora Baños. Las ansiedades, la depresión. Por eso, pero es mejor la certidumbre, el decir, va a pasar tanto tiempo y no vamos a tener una vacuna. Esperemos que sí salga antes. Por lo pronto, tenemos que adelgazarnos, tenemos que poner cubrebocas, tenemos que salir con responsabilidad. Y como dices tú, beber agua, ¿no? Beber agua. Obvio. Pero aguardiente de maguey, de tobalá, de jabalí,
Nos deshidrata, el alcohol nos deshidrata. Y cuando hablaba yo acerca de, no era una pandemia, sino una sindemia, el decir, ¿qué has hecho por adelgazar, por no ser diabético? Sí, tenemos una serie de trastornos ya que traemos de sociedad, claro, de mala alimentación, de mal sueño, de malos cuidados, de malos hábitos, todo, claro. Muy bien, qué bárbaro, se me fue el tiempo volando. Tengo el rincón del vino que dura casi media hora hoy, y entonces voy a tener que pues invítanos. Esto, pues con mucho gusto, nomás que ya está grabado. Hoy grabo, hoy viene Víctor a Absalón, vamos a grabar acá unas degustaciones de vinos. Doctora, por favor, un comentario final. Bueno, yo siempre insisto mucho, lo que les decía hace rato, esta es una guerra contra un virus, un agente diminuto que no podemos ver, pero sí podemos sentir sus consecuencias. A esta guerra hay que ir con cubrebocas, con gel antibacterial, con lentes o careta, y cuando regresemos a casa o cuando lleguemos a nuestro destino final, tenemos que lavarnos las manos. Tenemos que pensar que si nuestra vida dependiera de que yo me ponga el cubrebocas, pues me voy a poner el cubrebocas. Si mi vida depende de no ir a una reunión a la que me están invitando, donde va a haber 20 personas que yo no sé dónde han estado, yo no sé si tengan el virus o no, yo no voy a esa reunión porque yo no quiero exponer mi vida parándome ahí. Si es una convivencia de la familia, los mismos individuos que viven en nuestra casa, pues no tenemos para dónde hacernos, tenemos que convivir con ellos y podemos hacer celebraciones con los que viven en nuestra casa, pero es muy arriesgado, si no es por trabajo, convivir con otras personas a una distancia en la cual podamos contagiarnos. Entonces, hay que pensar dos veces y hay que evaluar el riesgo de una situación en la que estemos conviviendo con otras personas. Claro, claro. Eso es definitivo. Y si tenemos que ir, si queremos asistir a algún lugar, a un evento público, bueno, pues hay que ponernos el cubrebocas. Cubrebocas de 3 capas. Los de tela delgadita no funcionan muy bien. Cubrebocas de 3 capas. Cubrebocas reutilizables si quieren. Cubrebocas de algodón. Yo tengo pero ya lo cambié por uno nuevo porque sí, y eso está muy usado. Y eso es importante. Si estamos usando el cubrebocas todo el tiempo, quiero decir, por una jornada laboral, 8 horas, al otro día ese cubrebocas ya no nos sirve porque ya se humedeció, ya no tiene esa capacidad de protección. Entonces yo creo que hay que evaluar el riesgo. Ese es el mensaje final. Hay que evaluar el riesgo, usar el cubrebocas, gel antibacterial, sí, cuidarnos y estar informados. No hay que relajarse. No hay que relajarse. Toda la información de datos, de muertes, de casos estimados positivos, toda esa información está en coronavirus.gov. Ahí pueden encontrar toda la información que necesiten y en el momento que ustedes necesiten otra vez mi participación, yo con mucho gusto. Encantado, Rocío. De veras, siempre es muy agradable oírte. Y que nos llenes la pantalla por lo menos de algo bonito, porque miran más el doctor y yo. ¿No? Está bien. Muchas gracias. Doctor, como siempre, un placer. Agradezco. Muchas gracias, doctora. Rocío, muchísimas gracias y gracias a Carlitos Martínez que nos hace favor siempre de programar y de pues contactar estas entrevistas con las personas de la UPAE. Gracias, Carlitos. Gracias, doctora, muy amable. Buenos días. Hasta luego. Voy a ir al rincón del vino y después al rincón de Salacaín. Hoy el rincón del vino está larguito, pero merece la pena, porque hoy hablamos del consumo per cápita de vino en el mundo. ¿Dónde estamos los mexicanos? ¿Cuánto bebemos los mexicanos? Es el tema que hoy les tocamos. Víctor Absalón, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jesús. Pues aquí estamos nuevamente estamos a la orden. Con la misma ropa y con el mismo fondo. Porque grabamos un jalón varios. En el último programa, el mismo entusiasmo. En el último programa quedamos de charlar después de hablar de los países productores de vino y dónde está México y demás. 4,000 hectáreas sembradas de vino. Es impresionante. Es muy poquito. Pero
¿Cómo andamos en el consumo de los vinos? Porque 4,000 hectáreas siembran el vino mexicano, que no sé si todo se consume en México, no sé si se vende afuera de México, me imagino que algunos vinos se venderán fuera de México, y que dentro de esos vinos estarán considerados los cavas y los espumosos que hacen en Querétaro, que no son malos, y que son muchos. Pero el mexicano en el pasado, hace 40 años, su consumo per cápita era ridículo. Los mexicanos consumíamos cerveza y consumíamos refresco y consumíamos brandy inexplicablemente y ron más inexplicablemente. Y hoy día hay en muchos lugares gente que habla de vino, hay cursos de vino, hay muchas casas que venden vino, hay asesores de vino en los establecimientos comerciales. De pronto te encuentras ahí en el City Market con un señor ahí con el Esteban y todo muy bien informado que te sugiere los vinos y te pregunta y te dice. La cultura del vino ha aumentado. Por suerte, por desgracia, no todos calificados. Hay pacotilla, dirían, hablando de camarones. Hay mucha pacotilla, ¿no? Pero bueno, se habla de vino, se consume vino, la gente bebe vino, de pronto te encuentras a un comensal, sobre todo a los que ya tomaron algún curso por ahí, con alguna persona que les cobró 3,000 pesos, y te dice, no, es que la uva fulana, a ver, déjame probar el vino antes de ver si lo sirves, y tú escuchas cosas que dices, híjole, o sea, ¿usted sabe qué vino? O sea, ¿sabe lo que está tomando? O no sabe lo que está tomando, porque es la primera vez que lo prueba. Entonces empieza una discusión con lo falso, así como hay fake news, hay fake bebedores de vino también, y comentarios de personas que no saben, pero porque fueron al cursito, porque salieron en la foto del sommelier fulano que vino de no sé dónde, y hay gente que hace vino en España, lo maquila y lo trae, le pone otra etiqueta. Ya me han tocado casos también que te sorprendes de lo que está pasando. Pero el vino se está consumiendo. Se consumen los vinos españoles. Bodegas Torres, cuando yo estuve con don Miguel hace unos años, hace 6 o 7 años, me decía que México para él es uno de los países clave en el consumo de sus vinos y sus brandies también, sus brandies. Los españoles ven a México, bueno, así con signo de euros, ¿no? Allá diríamos de pesos, con signo de euros, porque consumimos mucho vino español. Los chilenos entran con una maravilla, te encuentras en el supermercado, no en la tienda especializada, en el supermercado te encuentras los vinos chilenos tradicionales de Concha y Toro, el Maipo, los Gatos, que ya está de nuevo, que es un vino muy sabroso, el vino de los Gatos, y son vinos que no pasan de 110 pesos, 120, cuando mucho, vinos muy baratos. Y si te vas más todavía a fondo, encuentras vinos de menos de 90 pesos importados. ¿La gente está tomando vino? Sí, mira, Jesús Manuel, voy a irme un poquito más a la historia. El mexicano tomaba pulque. Sí, yo sigo tomándolo. Empezaron a denostar el pulque diciendo que se le ponía no sé qué cosas para las muñecas, fermentación, la famosa muñeca. Pero ¿qué crees? Era con la finalidad de imponer la cerveza en nuestro país, porque la cerveza no era conocida en nuestro país. Así es. Y y lo tomaban los grandes jerarcas, ¿sí?, del país. Sé que se dejó de tomar el pulque. Nace la cerveza, que es lo único que hoy con lo que se enfrenta, choca de frente el vino. Porque efectivamente el vino, ¿cómo se llama? El brandy y todo, pues por la influencia española que tenemos. Pero realmente lo que llega a chocar un poquito con el vino es la cerveza. Se choca de frente. La sutileza del vino la empezamos a descubrir hace 30 años. Siempre se ha tomado vino en México, pero ¿sabes cuánto se tomaba hace 20, 30, 40 años? 40 años. 200 mililitros por persona. Era una cantidad incipiente.
realmente el mexicano no tomaba vino. ¿Con qué acompañaba el mexicano o con qué acompaña el mexicano su comida? Con refrescos, con aguas. Con agua de sabor. Frescas, pero todo dulce, dulce, dulce. Fíjate, nada más, ¿eh? Todo mundo criticamos a un vino llamado Padre Quino. Pero ese Padre Quino tiene una función. Sí. Y la función era que, a ver, si al mexicano le gustan las cosas dulcecitas, pues vamos a elaborar un vino dulcecito para el mexicano. Cumplió su función, se empezó a tomar vino. Después llegaron los vinos estos infames alemanes, Liebfraumilch, Oppenheimer, todos estos vinos, pero también cumplieron su función porque fueron llevando al mexicano a que entendiera un poquito el vino. Entonces, pasar de 150 o 200 mililitros que se tomaba en ese entonces, hoy día el mexicano en promedio toma 1 litro per cápita, que ya es mucho, Jesús Manuel. Y consideramos que este fenómeno se puede triplicar o cuadruplicar en 5 años. Es decir, que aumentemos a un nivel de 4 litros per cápita de unos 5 años, de hoy a 5 años. Aún con pandemia, ¿eh? ¿Qué fenómeno está sucediendo? Que a nuestra edad estamos tomando vino. Pero lo mejor que crees, la juventud empieza a apreciar adecuadamente el vino. Eso me he dado cuenta. Eso me he dado cuenta. Tienes toda la razón. Mira, mis hijas toman vino y es prácticamente lo único que toman. Mi hijo también toma vino. Digo, él toma otras cosas más, pero también toma vino. Es decir, la juventud está tomando vino y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque es mejor. Yo prefiero que mis hijos se emborrachen, que se tomen una copa de más, no que se emborrachen, pero que se tomen una copa de más de vino que de cualquier otro aguardiente. El efecto que te causa el vino es armonía, es disfrutar el momento, disfrutar la compañía con la que estés. Los aguardientes ya te crean un efecto más agresivo, ya tienen otro efecto. Pero a ver, dime, es saludable. Hace años el consumidor número 1 del vino, no tengo los datos muy actualizados, era Italia, así como Bélgica y Inglaterra, creo que eran los consumidores número 1 de cerveza. Uno pensaría que Alemania, y no. Italia era el número 1, después estaba Francia, que Francia siempre ha sido un gran consumidor de vino, luego seguía España y después Estados Unidos. No sé cómo ande ahora, pero México no figuraba. ¿Cuántos litros per cápita nos estamos bebiendo al año hoy los mexicanos? 1 litro per cápita. Es muy poco. Es muy poco. Pero te digo que en 5 años más o menos calculamos que se va a cuadruplicar. 1 litro al año. 1 litro al año. Podemos llegar a 4 en 5 años. Podemos llegar a 4 litros. Claro. Fíjate bien. ¿Cuántos italianos? ¿Cuánto crees? ¿Quién crees que es el que toma más vino en el mundo? ¿Qué país o qué estado? Según yo, hace años era Italia. El Vaticano. Bueno, está en Italia. Claro, está bien. Pero sepáralo. Ok, el Estado Vaticano. Es el mayor consumidor. Per cápita es el que menos habitantes tiene y el que más consume. Exactamente. Pero en términos de nación, ¿quiénes son los más consumidores? Italia. ¿No? ¿Ah? Está Japón. Caray. Holanda. Está, sí, Francia, sí, Italia, pero el que ha disminuido de una forma importante es España. Claro, ¿y sabes por qué? Por la llegada del Ginebra, por la llegada del cubata y por la llegada del gin. El gin ha desplazado al whisky. La gran revolución de las bebidas en España es la presencia del Ginebra. Y todo comenzó cuando el bloqueo, me tocó vivirlo en España, cuando el bloqueo de los alemanes a los pepinos españoles.
No sé si te acordarás hace muchos años que el pepino, ves que España es uno de los invernaderos en Europa, los más grandes. Le venden a los alemanes, le venden el tomate, el jitomate, para nosotros el tomate, le venden el pepino y no fue lo que otra cosa les venden. Y el pepino estaba feo, el pepino salió cacarizo, el pepino no estaba bonito. Entonces los alemanes regresaron el pepino y los agricultores españoles, los de la zona de lo que es Alicante, ahí en esa parte donde está el mar de cristal, de plástico, que le llaman así, porque todas las playas son los invernaderos, todos están cubiertos de plástico, por eso le llaman el mar de plástico, porque ves el mar y a continuación ves otro mar con los techos de plástico. Es interesantísimo eso. Entonces decían, ¿qué hacemos? Entonces empezaron a regalar el pepino. Algo similar a las uvas, cuando se tomó la costumbre de las 2 uvas de la noche buena o la noche vieja, como le llaman allá. Entonces empezaron a dar el pepino regalado barato. En los mercados llegabas y te lo daban de pilón, el pepino. Y Hendrix, el Ginebra Hendrix, que es muy bueno además, sí, cómo no, tenía una receta para tomar hacia calor en el verano, el Ginebra con el pepino. Entonces el español redescubrió que el Ginebra es la bebida por excelencia para mezclar. Es la bebida por excelencia. Sí. Y entonces empezó el consumo de Ginebra. Tremendo, mi Víctor. Sí, estoy de acuerdo. Entonces desplazó al consumo de vino. Lo desplazó. A tal grado que hoy día, fíjate nada más qué drástico cambio ha tenido. Hoy España debe estar tomando como unos 15 o 17 litros per cápita de vino, que es muy bajo comparado con otros países. Te voy a poner un ejemplo. Francia debe tener como unos 40 litros, que también disminuyó, ¿eh? Él llegó a tomar más de 120 litros per cápita anual. Ahora ya está como en 40, 45 litros. Italia similar. Es decir, los países en general, los países productores han dejado de tomar vino. Pero ¿qué crees? Países emergentes o países que no son grandes productores como México, estamos tomando más vino cada día, con un efecto en el cual no han dejado de tomar el ron, no han dejado de tomar el tequila, no han dejado de tomar la cerveza, pero ya están tomando vino la gente en México. Y eso es muy bueno. Eso es, aparte que te trae tema benéfico para tu cuerpo, para tu organismo, pues caray, es el mejor acompañante de la comida. Luis Pasteur, que está considerado el padre de la enología moderna, decía que por encima del agua estaba el vino para acompañar la comida. Por encima del agua, fíjate. ¿Qué piensas de las psicólogas y los médicos, que los psicólogos no tanto, las psicólogas y los médicos que dicen que si tomas vino todos los días eres un alcohólico? Yo cambio de médico. Cambio de médico. No, pero por supuesto. ¿Qué piensas de los nutriólogos, de los estudiosos de la nutrición de Estados Unidos que dicen que como máximo te debes tomar 2 vasos, dicen así, no copas, 2 vasos de vino al día? Mira, ¿qué piensas? Espérame, acabo el comentario. ¿Qué piensas de los nutriólogos españoles que te dicen que no deben ser 2 vasos de vino al día, sino deben ser 3 copas? ¿Qué piensas de los franceses? Montignac, que es mi favorito, yo sigo la dieta de Montignac, que dice que ni madres, que ni los gringos ni los españoles tienen razón. Te puedes tomar sin riesgo 4 copas de vino al día. Yo me quedo con la recomendación, entonces. Por supuesto, a lo mejor está más. Es que mira, Jesús Manuel, es muy compleja esta pregunta, o una respuesta matemática no existe, porque existen varios factores. Existe el factor de adicción, el factor de riesgo, el factor de peso, el factor de tu genética.
Son muchos factores, tu peso, son muchos factores que se tienen que tomar en cuenta para saber qué cantidad de vino estás completo. Es decir, habrá gente que con una copa dice, pues para mí ya con eso es suficiente. Habrá una persona que con 4 copas queda perfectamente bien y tú la ves bien y eso le ayuda a la salud, sí. O habrá gente que se toma 2 copas. Es un factor, no es matemático. Tiene muchas aristas que analizarse para saber qué cantidad de vino es la que debes consumir. Así es que yo le sugiero a cualquier persona que vea en función de su salud, de su estado de ánimo y todo, hasta qué grado debe tomar vino, pero siempre acompañarlo con la comida. Nada más. Digamos, en lugar no de puedo limitar ni aumentar. Una cerveza, tómate una copa de vino blanco. Pero definitivo. En lugar de que te tomes una cuba, tómate una copa de vino blanco o de vino tinto. En lugar de que al final de la comida te tomes un brandy, que todavía hay gente que toma brandy, o un whisky, tómate otra copa de vino tinto más para terminar. Aunque yo el whisky sí lo practico, no mucho, lo practico, sobre todo un buen Malta, no descalifico. Y bueno, a las 7 de la tarde un martini seco no te lo niego. Fíjate, pero ya es otro tipo de bebida. Claro, fíjate bien, ayer tuve una comida, un restaurante que se llama El Cardenal, muy buen restaurante. ¡Hombre! Buenísimo. ¿Cuál de ellos? El que está en el hotel Hilton. En el Hilton. De la Alameda. Muy bueno, fue el primero, creo, ¿no? No, ese es el segundo. El segundo. Espectacular. No, ahí se come de maravilla. Se come de maravilla. Yo como en el... Marcela Briz, que es una gran amiga y... Que está en el Caballito, ¿cómo se llama? A un lado de Correos. Sí, ya sé cuál es. ¿Cuál dices tú? Ese es el primero. El pequeñito, el que ¿sí? da a una plaza donde está el Caballito. Ahora, donde está el... ya no está ahí. Ya no está. Ahí arriba tenía una oficina Carlos Slim. Bueno, ya la quitaron. Ya lo quitaron. Bueno, pero fíjate, entonces me decían, oye, Víctor, ¿qué quieres de postre? Bueno, pues con la persona que yo iba y todo, me dijo, no, yo quiero un pastel de elote, que es una de sus íconos de postres, ¿no? Sí. Yo le dije, no, ¿sabes qué? Mi postre va a ser terminarme esta copa de vino. Claro. ¿Por qué no? Tú me dijiste, a ver, oye, ¿por qué en lugar de una copa de ron, una copa de vino? No, hombre, deja de tomar esa cuba y tómate 2 copas de vino. Créeme que te va a beneficiar. Claro. El vino es benéfico, el vino da salud, el vino baja los niveles de colesterol, regula el ritmo cardíaco, es anticancerígeno y para las mujeres, también para los hombres, pero es antioxidante, nos va a detener esas arrugas y todo. Veme. Así es que claro, a mí se me cayó el pelo, pero nada más. Pero no tienes arrugas. Pero de arrugas. Está bueno. Muy bien, pues entonces hay que aumentar el consumo del vino. Sí. Ya no estamos en 1 litro per cápita, o sea, consumimos y para arriba. 130 millones de litros al año, ¿no? Sí. Ese sería el equivalente. El español debe consumir alrededor de ¿qué será? Multiplícalo por 40, ¿cuántos? 40 por 17. 40, ¿no? Como 40, algo así. Claro que nosotros contribuimos, un día hicimos una cuenta, Agustín Bravo, y no sé si tú estabas o estaba quién, que dijimos, bueno, sí. ¿Cuántos litros nos tomamos de vino? Estaba. Tú estabas, y sacamos la conclusión de que al menos, nos tomamos 365 litros de vino al año. Así es. 365 vino, o sea, si nos retiramos del vino, se cae el consumo per cápita. De acuerdo. Esto hay que dejarlo.
No hay que dejar que se caiga. ¿Sabes qué? Tú y yo deberíamos ser patrocinados por las casas vivas. Claro. Para que siga consumiendo bien. Bueno. Víctor, muchas gracias. Muy interesantes datos. Siempre aprendemos mucho contigo. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Que estés muy bien. Gracias, buenos días. Buenos días. Buenas tardes o buenas noches, a la hora que nos ve. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues el Rincón del Vino, creo que tuvimos algún problemilla con la pantalla que no salía totalmente, pero se debe a la parte de la producción directa allá donde se transmite el programa. Pero bueno, después usted podrá ver el Rincón del Vino, lo subimos al portal el viernes o el sábado, así es que podrá usted verlo ahí íntegro, solamente la sección del Rincón del Vino. Y para terminar nos vamos con el Rincón de Salacaín. Después de esto ya entrará el cierre directamente desde el área de producción, así es que anuncio, cuidado ahí, cuando termine la columna que sigue, que dura aproximadamente 6 minutos, se terminará la transmisión. Aquí está el Rincón de Salacaín, que hoy habla sobre el debate del guatzmole. ¿Cuál es la receta, el origen? Ahorita que hay la temporada de los huesos, de las caderas, de los chivos de trashumancia y todo esto, escuchemos lo que nos ofrece Salacaín este día. Vamos a transmitirlo. Como cada año, la temporada de la matanza de chivos de trashumancia genera nuevos adictos. Algunos de buena fe, otros aprovechados de la fama del platillo, montados en la cresta de la propaganda gratuita, y como siempre los orígenes de la tradición se pierden en asuntos a veces turísticos y otras confusos de buena o de mala fe. Salacaín había investigado años antes el tema de la tradición de comer el guatzmole, como originalmente se llama, entre otros asuntos por las relaciones de su familia con gente de Guajuapan de León desde finales del siglo XIX. Asunto bien guardado, donde las recetas y métodos de preparación constituían parte del acervo familiar. Un querido amigo le había hecho llegar la receta oficial publicada por el cronista de la ciudad de Tehuacán, citando como fuente un concurso efectuado en la ciudad de Las Granadas en 1931. A Salacaín no le sorprendió en absoluto. Había escuchado del tema sin conocer quién había ganado el certamen aquel. Se enteraba ahora de Elisa Huerta de Montaño, quien fue reconocida y su receta registrada como oficial ante el Departamento de Fomento, Agricultura y Comunicaciones del Estado de Puebla, cuando era gobernador Leónides Andreu Almazán. Sin duda, es un hecho interesante, pero, dijo Salacaín a su amigo, alejado del origen del platillo donde la vaina del huacqui es el elemento fundamental de los ingredientes donde se cocinan los huesos del chivo. Y el aventurero abundó. En 1530 se registra la llegada de los chivos traídos de tierras palentinas por los frailes agustinos. Se aclimatan en la Mixteca, región situada en las colindancias de los hoy estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla. Por tanto, la trashumancia de los chivos es propia, original de la Mixteca. En 1812, las principales haciendas donde se hacía el sacrificio de los chivos de trashumancia estaban en los alrededores de Guajuapan de León, y en ese año se registra el sitio de Guajuapan, donde la resistencia del general Valerio Trujano fue un acto heroico, y fue él quien, para alimentar al pueblo sitiado, ordenó la matanza de todos los chivos, dando origen así a la tradición. Los pueblos originarios comían ya siglos antes su clemole de guajes, guatzmole o waxmole,
con algunos chiles tostados y al descubrir los sabores de los espinazos y caderas dados en pago a los matanceros, empezaron a guisarlos, a cocerlos en este clemón. Así surge la tradición. A Tehuacán llegó casi 100 años después. En 1930 comienza la migración de la matanza por el alza de impuestos en Huajuapan. Los hacendados Antonio García y José Peral, entre otros, son de los primeros en mudarse y así se inicia la matanza tehuacanera. De ahí, Zalacaín no mostraba asombro al conocerse de una receta oficial registrada en 1931, alejando los ingredientes originales propios de la Mixteca y fomentados en Huajuapan, máxime por la rivalidad de los tehuacaneros e intentando crear un platillo propio denominado simplemente mole de caderas. A ciencia cierta, el origen es el mole de guajes, con chiles, prehispánico, condimentado luego con especias traídas por los conquistadores. Una receta original aparece en 1888 registrada en el Nuevo Cocinero Mexicano. Dice así: cerdo, costillas en guatzmole. Después de cocidas las costillas de puerco cortadas en trozos pequeños, se muele bien jitomate cocido, se fríe con ajos picados y un poco de cebolla. Se muelen después una porción de guajes finos o de los chiquitos. Se desbarata la masa en un poco de caldo en que se coció la carne de puerco. Se sazona con la sal necesaria y se le agregan chilitos verdes, calabacitas cocidas en cuartos. El guatzmole se hace colorado y verde, del mismo modo que se hace el mole de estas dos clases, solo agregándole después de frito el guaje molido, que le da un gusto muy exquisito. Hasta aquí la receta. Y Zalacaín recalcaba con todo énfasis el guaje molido, uno de los secretos mejor guardados de la familia. La vaina de guaje genera un caldo baboso y enormes flatulencias, pero curiosamente así lo comen y presumen los tehuacaneros. Al final del guatzmole era costumbre comer los frijoles quebrados con bolitas de masa, pero esa es otra historia. El próximo lunes aquí estaremos con ustedes a las 8 de la mañana en el análisis político, la mesa de análisis políticos, el próximo lunes 8 de la mañana. Muchas gracias.